Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del versículo del 22 al 30, hoy 27 de enero de 2020. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Beelzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús les invitó a acercarse y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre fuerte para saquear sus bienes. Si primero no lo ata, entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Jesús decía esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, siempre agradeciéndole a ustedes por permitirme compartir algunas reflexiones del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos en la primera parte a los escribas que dan un golpe bajo a Jesús. Como no pueden con Jesús discutir, debatir con argumentos sólidos, con razones lógicas a todo lo que el Señor viene enseñando, utilizan el golpe bajo, utilizan la mala vibra, no debaten para querer saber, para conocer más o para con argumentos demostrar que lo que dice Jesús no es verdad, sino que utilizan las malas artes, las malas mañas. A ti también alguna vez te habrá pasado lo mismo cuando has conversado, debatido, confrontado con alguien. También habrán utilizado golpes bajos para tratar de humillarte, para tratar de bajarte, según ellos, para ganar, según ellos que tienen la razón, utilizando golpes bajos. Seguramente te ha pasado. Incluso levantan la voz, usan improperios, tratan de hacerte quedar mal y no tienen pues argumentos sólidos, no pueden debatir. Miremos la actitud de Jesús, que es lo que hace cuando recibe este golpe bajo. Es duro, es duro. Jesús les invita a acercarse. Mira, primer gesto. Jesús les invita a acercarse. Y les habla en parábolas. Es decir, Jesús no cae en la provocación. Jesús no pisa el palito. Comienzo a recordar cuando tiempo atrás yo hacía deporte, jugaba, ¿no?, el fútbol, y
Había un amigo en la cancha que me decía, no pises el palito, no pises el palito, es decir, no caigas en la provocación, porque había pues del otro equipo que trataban de provocarte, ¿no? De hacerte caer para que te saquen la tarjeta roja, ¿no? Te expulsen. Y decía, no pises el palito. Pues Jesús aquí, digamos así, que no pisa el palito, no responde golpe por golpe, sino que los invita a todos, les dice, acérquense, y les enseña en parábola, en lenguaje sencillo, que puedan comprender, que puedan entender, y les dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. Y eso por lógica, ¿no es cierto? Si una institución empiezan a pelear entre sus miembros o a hacer las cosas malas entre sus miembros, no puede subsistir. Va camino a la desaparición, ¿no es cierto? Entonces Jesús usa esta lógica, ¿no? ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? O sea, con una lógica sencilla, una lógica fácil de entender, Jesús le está contestando, ¿no? O está saliendo al frente de estos escribas que vienen, ¿no? Con intenciones malas, de hacerle quedar mal a Jesús. Y usando nuestro Señor esta explicación sencilla, los que quedan mal son ellos, son los escribas. Pues, hermanos, aquí podemos también tú y yo aprender de nuestro Señor Jesucristo, que cuando nos dan golpes bajos, no caer en la provocación. Para ello, estimados hermanos, sigamos leyendo nuestro catecismo, repasando constantemente empapándonos de las Sagradas Escrituras, ¿no? De todos los documentos que salen de la Iglesia, no dejarnos llevar solamente por lo que sale en la prensa, ¿no? O a través de las redes sociales, o lo que dicen otros personajes, no dejarnos llevar por ellos, sino hay que leer, hay que constatar, hay que ver, ¿no? Entonces, para poder contestar, porque nadie da lo que no tiene, ¿cierto? Estas personas que utilizan golpe bajo actúan así porque no conocen más, no tienen otros argumentos, su mente está cerrada, no han sido capaces de estudiar, de investigar, ¿no? Y vemos hoy en día a muchas personas así que tratan de imponer sus ideas con violencia, pintando iglesias, derribando imágenes, ¿no? Atacando a sacerdotes, a religiosas, a laicos, ¿no? Denigrando y por el defecto de una persona ya manchan a todas, dicen que todos son así, que todos son iguales, pues no tienen más argumentos, queridos hermanos, no tienen más argumentos. Y todavía se llaman, no sé, pues progresistas, liberales, y los hay dentro de la iglesia, ¿no? Hay que estar por eso atentos para que no nos den, pues, como dice el dicho, un gato por liebre, ¿no? Para que no nos engañen, ¿no? No caigamos en esa tentación de que como esa persona dijo así y es importante y sale en televisión, así tiene que ser. O como yo lo escuché así en los medios de comunicación, entonces así es. No, cuidado, ¿no? Nosotros tenemos que cerciorarnos, ¿no? Estar realmente convencido de que esa noticia es verdadera o no es verdadera, ¿no? Entonces tenemos que investigar, indagar, ¿no? Entonces, por eso hay que estudiar, hay que repasar, ¿no? Anímate, estudia tu catecismo, lee tu palabra, la palabra de Dios todos los días, unos minutos, reflexiona, ¿no? Y trata de lo que lees en las Sagradas Escrituras, llevarlo a tu vida personal. Eso es muy importante, ¿no? No tratemos de cambiar la Biblia. Hay muchos ya que quieren cambiar la Biblia. Hay muchos que ya quieren cambiar los mandamientos, ¿no? Hay muchos que quieren cambiar los principios, los valores, la buena costumbre, ¿no? Dejándose llevar por, así dice la mayoría, ¿no? Así hay, eso es en la realidad, ¿no, hermanos? No es así. Las cosas que Dios ha dejado para nosotros los creyentes son inmutables, no se pueden cambiar, ¿no? Se cambiarán cosas accidentales, cosas
secundarias, pero lo esencial, lo que Jesús ha dejado, no se puede cambiar, ni el Papa lo puede cambiar, ¿cierto? Por otro lado, el Señor nos hace al final una reflexión muy bonita, ¿no? Todas las cosas que se digan, toda la blasfemia, pecados que se digan, se pueden perdonar todas, 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 porque Jesús, o la palabra de Dios dice, no, el Señor dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y se salve, ¿cierto? Esa es la voluntad de Dios y para eso está la iglesia. La iglesia no puede condenar a nadie, la iglesia no puede discriminar a nadie, pero sí tiene que ayudar a las personas que están pues quizás saliéndose de los mandamientos, ¿no? Tienen que volver y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que si confían en Él y creen en Él firmemente y hacen lo que Él nos va pidiendo, pueden salvarse, ¿no? Arrepentimiento y conversión. Ayer decía nuestro Señor, convertidos, ¿no? Convertidos, arrepiéntanse, conviértanse, ¿no? Entonces, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Aquí dice una cosa importante que nos tiene que parar bien las antenas a todos, ¿no? Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. El que blasfeme contra el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no pueda perdonarnos, sino que muchas veces nosotros cerramos las puertas. Cerramos las puertas a Dios, ¿no? Al Espíritu Santo, y no le dejamos actuar. Y nuestro Dios, nuestro buen Dios, es muy respetuoso con nuestra libertad. Es como un padre de familia que le aconseja al hijo, le orienta, lo forma, ¿no? Le vas transmitiendo su experiencia. Pero el hijo dice, no, yo quiero ir por este camino. El papá ya sabe que ese camino no es lo adecuado, no es para él. O sea, sabe que por ese camino va a ir al sufrimiento, va a ir al fracaso, pero el hijo se empeña en ir por ahí. Bueno, ¿qué puede ser el papá? El papá respeta su libertad, sufre en su corazón, pero lo respeta. Como el hijo pródigo, el menor, ¿verdad? El menor. ¿Qué hace el menor? Usando su libertad de mala manera, pensando que era libertad, la verdadera libertad, pues ya sabemos la historia que le pasó al hijo pródigo, ¿no es cierto? Entonces, nuestro buen Dios también respeta nuestra libertad, ¿no? Pero nos da caminos, señales, ¿no? Para ir por un camino de bien, de felicidad, de amor, incluso de éxito aquí en la tierra, ¿no? Pero nosotros muchas veces le damos espalda a ese camino que Dios quiere para nosotros y nos vamos por una supuesta libertad, nos vamos por nuestros propios caminos, nuestros propios caprichos, nuestras propias, etcétera, felicidad, etcétera, etcétera, ¿no? A una aparente felicidad y llegamos al fracaso. Y otra vez tenemos que retroceder para empezar por el camino que nos habían señalado. Como dice, el hijo está totalmente destruido, va al papá y el papá dice, hijo mío, yo te advertí, yo te dije, yo te aconsejé, bueno, pues ahora echémosle gana y vamos por aquí. El tiempo ya está perdido, no podemos recuperarlo, pero vamos a empezar de nuevo. Así es nuestro buen Dios. Entonces el Espíritu Santo respeta nuestra libertad. ¿Y cuáles serían esas blasfemias, esos pecados que tú y yo podemos caer, ¿no? No hay límite de misericordia a la misericordia divina para quien se niega deliberadamente a acogerla y rechazar el perdón ofrecido por el Espíritu Santo. Se endurece y puede condenarse definitivamente. Eso está en Marcos capítulo 3, versículo 29. Por ejemplo, ¿quiénes? Los que se desesperan de la misericordia divina, es decir, no suponer que una persona cometió un gravísimo pecado, a pesar de que se confiesa, él piensa que se va a condenar. Sí, mira, hermano, hermana, cualquier pecado, por más horrible que sea, y tú y yo pues, somos capaces de cometer lo peor en este mundo, si estamos muy arrepentidos y realmente queremos cambiar y luchamos para ello y hacemos una buena confesión, el Señor nos perdona. Bueno, si es delito, habrá pues bueno, lo que diga la justicia humana, ¿no? Pero en cuanto a Dios, pues nos perdona. Incluso hay, en la cárcel hay presos que se confiesan, ¿no? Bueno, son libres en ese sentido, aunque humanamente pues están en la cárcel, ¿no? Entonces, si nos confesamos bien,
bien arrepentidos, vamos haciendo actos de penitencia, el Señor nos perdona. No desesperarnos, ¿no? Porque Cristo murió por nosotros en la cruz para salvarnos, ¿no? Hay que confiar en la misericordia de Dios. No desesperarnos. Yo hice este pecado, ya no tengo perdón de Dios y ya no, estoy condenado. No podemos pensar así, ¿no? Jamás, ¿no? Por eso, repito, hay que confesarse bien arrepentido y a seguir haciendo actos de penitencia, ¿no? Como la oración, rezar el rosario, acudir siempre a la misa, hacer obra de apostolado, obra de caridad, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también, por otro lado, presumir de salvarse sin ningún mérito. Ahí está, ¿no? Presumir que haga lo que haga, yo me voy a salvar, ¿no? Hagan lo que haga, yo me voy a salvar. O sea, como Dios es misericordioso, y muchos caemos en eso, ¿ah? Como Dios es misericordioso, como Dios ama a todos, yo me voy a salvar. Cuidado, cuidado. El cielo no es un regalo, es un premio, hay que ganárselo, ¿no? Hay que hacer, dice el Señor, el que guarda mi palabra y la cumple, se salvará. Ahí está el mérito, ¿no? Usar bien nuestra libertad. Otro, impugnar la verdad de la religión. Tú y yo estamos llamados a vivir todo lo que se nos enseña en el credo. Ahí está resumido nuestra doctrina. Y no podemos ir en contra de ella. Jamás. Entonces, más bien hay que estudiarla más y amarla más. Hay mucha gente quizás llevada por la corriente del mundo, quieren cambiar algunas doctrinas de nuestro Señor. Como dije antes, quieren cambiar la Biblia. No puede ser así, queridos hermanos. La carta magna para todo católico es la palabra de Dios, no hay otra. Y eso no se puede cambiar. Vemos que se cambian aquí en el mundo constituciones, se cambian leyes, se cambian, etcétera, todas las cosas. Algunos para su conveniencia, ¿no? Pero nosotros los católicos debemos tener bien claro que para nosotros la carta magna, digamos así, la constitución, es la Sagrada Escritura. Y no se puede cambiar. Lo que tenemos que cambiar es nuestra vida a conforme nos va enseñando nuestro Señor en su santa palabra. Envidiar las gracias dadas a otros por Dios. Sí, pues, ¿no? Hay otros que son más piadosos, otros que son quizás más inteligentes, otros que son más solidarios, ¿no? Yo estoy ahí como los escribas criticando. No, hermanos, todos podemos hacerlo, todos podemos tener más gracia también si echamos el auto a andar, ¿no? Entonces, necesitas más tus valores, tus principios, ¿no? Para que puedas también ser más bendecido con la gracia de Dios, ¿no? Obstinarse en los propios pecados. Cuidado, hermanos, a veces estamos metidos en esos pecados y no queremos salir, ¿no? Incluso nos confesamos y vamos como un aparente arrepentimiento y no dura ni siquiera un día ni 2 días y otra vez estamos en lo mismo. Hermanos, si estamos confesando es para luchar, esforzarnos. Nadie puede decir yo no puedo. Sí se puede con la gracia de Dios y también si uno quiere. Cuando decimos yo no puedo porque estamos diciendo yo no quiero. Ahí está el tema. Yo no quiero salir de él. Es una decisión de cambiar, de decir yo tengo que mejorar, voy a luchar, incluso voy a tener meditador espiritual para que me vaya exigiendo, me vaya animando. También un buen confesor que me exija. Si yo tengo un confesor que es light, que me confiesa así nomás, de una manera suavecita, ¿no? Hermanos, cuidado, para la antena. Hay que tener un confesor que no se exija. Y ese confesor, pues, nos da testimonio con su vida. Reza bastante, vemos junto al sagrario, ¿no? Está constantemente con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, caramba, como el santo cura de Ars, por ejemplo, ¿no? El mismo Señor Jesucristo pasaba noches enteras en oración, ¿verdad? ¿No? Entonces, eso también tú como fiel, ¿no? Tienes que cuidar a tu sacerdote. Y por último, la impenitencia final, es decir, bueno, me confieso todo, pero bueno, ya suficiente con eso, ya no hago penitencia, ¿no? Ya el Señor ya me perdonó, ya estoy salvado, Él es misericordioso, Dios es amor, ¿no? Paz, armonía con todo. No, queridos hermanos, hay que dolernos de nuestros pecados, ¿no?
No hay que ver el pecado de nosotros solamente, no yo ofendí a Dios, no. Hay que ver desde Dios. Dios es el ofendido. Con cada pecado que cometemos ofendemos a Dios. Es a quien a Él le estamos ofendiendo, es a Él a quien le estamos dando la espalda. Tú y yo nos sentimos mal cuando estamos conversando con alguien y una persona nos da la espalda, ¿no es cierto? Cuanto más con el pecado le damos la espalda a Dios. Pues queridos hermanos, bonita reflexión que el Señor nos presenta para el día de hoy. Me extendí un poquito en el tiempo, tengan mi paciencia, ¿no? Y nada, para adelante, a luchar con fuerza. Empecemos con mucha alegría este lunes de rezar más por los hermanos difuntos. Tú tienes un familiar difunto, tienes algún familiar que ya descansa, pues reza por él. Si deseas, también en los comentarios puedes dejar los nombres de tus familiares para yo encomendarlos en mis oraciones y sobre todo en la Santa Misa. Porque la Virgen Santísima nos siga acompañando y que Dios te bendiga muchísimo. Ánimo.